Hola chiquillos, espero que se encuentren muy bien. Hoy día les traigo una nueva clase que lleva por objetivo situar los viajes de exploración que trajeron a los europeos a América. Aquí ya vamos a hablar sobre todo lo que fue el contacto de estas dos culturas muy diferentes. Para ello recordemos un poquito lo de las clases anteriores, estos conceptos. Lo primero que hemos visto en los conceptos anteriores tenemos el tema de monarquía, en donde hablamos del poder absoluto del rey, mercantilismo, que es la acumulación de riquezas y metales preciosos, y las rutas comerciales que se dieron después de las cruzadas. Se estableció todo este tipo de comercio a través de Europa gracias al mar Mediterráneo. La iglesia la habíamos dejado un poco de lado después que terminamos a hablar de las cruzadas. Sin embargo, ahora es el actor principal. Principalmente, ¿por qué? Porque estaba perdiendo mucho poder. La iglesia, que era muy poderosa durante la época medieval, recuerden que el teocentrismo situaba a Dios en el centro de todo y que era lo más importante. Y por lo tanto, la iglesia era el factor principal de la época. Acá había perdido credibilidad, perdón, ¿por qué? Primero estaba muy desprestigiada, la iglesia comenzó a cobrar mucho dinero por todas las cosas que realizaba. O sea, si iba a hacer un matrimonio, cobraba mucho; si iba a hacer un bautizo, cobraba mucho; si necesitaba predicar en algún lugar, cobraba mucho. Por lo tanto, el mercantilismo estaba llegando a todas partes y una de esas era la iglesia, pero la iglesia estaba usando mucho de los dinero. Eso es lo que más se criticaba en esto. También había muchos movimientos internos que no le gustaba a la gente, o sea, cambios rápidamente de papas, de sacerdotes, de figuras públicas. Y el rey había aumentado tanto el poder que la iglesia estaba apoyando todo este aumento del poder del rey, que igual fue un factor que a la gente no le gustó. Para ello se produjo la reforma religiosa. ¿Y qué es la reforma? La Reforma fue un movimiento religioso que se inició en 1517 cuando el monje que está ahí, Martín Lutero, hizo pública unas tesis que son unas ideas, que una tesis es una idea, en donde publicó un libro donde él incluyó 95 ideas generales en donde criticaba el trabajo de la iglesia. Lo que más criticaba era que la iglesia comenzó a vender este documento que se ve ahí, como pergamino, en donde estaba timbrado por el Papa, firmado y escrito en grande, de que yo al comprar ese pergamino iba a ser salvo. Este pergamino se llamaba indulgencia. Una indulgencia me garantizaba de que al yo tenerla, yo iba, cuando muriera, iba a ser salva, iba a estar con Dios y todo el ideal de la iglesia. Obviamente eso es completamente falso. La iglesia no podía garantizar aquello, pero la gente, como igual era ignorante en este sentido, y recuerden que recién teníamos la imprenta, la gente recién comenzaba a leer, por lo tanto la gente se creyó esto de la iglesia y aunque eran muy pobres, en tremendas filas, juntaban dinero, todo lo que pudieran para comprar estas indulgencias, porque así iba a tener mi pergamino seguro sí de que nada me iba a pasar porque yo iba a estar salvo por este documento, ¿ya? Entonces Lutero comenzó a criticar aquello, que la iglesia no podía estar enfocada en eso, sino que la iglesia tenía que preocuparse de la Biblia, de expandir la palabra, de hablar de Dios, que era lo principal. Obviamente, cuando Lutero hizo esto, fue muy perseguido por la iglesia, fue muy atacado, él tuvo que vivir en el exilio, tuvo que vivir aparte. De hecho, en Netflix, si tienen Netflix, y ellos hay un documental de Martín Lutero súper bueno, que es muy, muy entretenido de ver, ya. Se les voy a dejar en la cajita de descripción el link por si alguien se anima y quiere saber más de Lutero, que a mí me parece un personaje súper importante. Si hubiéramos estado en clase, lo hubiera hecho ver el documental de Lutero. La iglesia obviamente respondió con la contrarreforma. Esta reforma de la iglesia se desarrolló en un concilio de Trento. Trento es una ciudad y un concilio es una reunión de pastores. En este concilio se establecieron medidas para que la iglesia volviera a tener la credibilidad porque la había perdido. Una de ellas fue apoyar nuevamente la Inquisición. Recuerden que la Inquisición era un tribunal que condenaba a todas las herejías, o sea, a toda la gente que se iba en contra de la iglesia, sus ideas las condenaba. Entonces la Iglesia Católica volvió a firmar volvió a firmarse de la Inquisición y tener nuevamente ese contacto de poder castigar a las personas que fueran en contra y sobre todo a la gente seguidora de Lutero, ¿ya?
Sin embargo, a pesar de que hizo muchas medidas de persecución, no pudo frenar el avance de las ideas. Las ideas reformistas fueron muy avanzadas para la época y no se pudo frenar esto, lo que llevó a una guerra después y al inicio de un aumento en la cantidad de religiones gracias a las ideas de Lutero. Entonces la iglesia contestó a esto con estas ideas reformistas. Obviamente, cuando se extendieron estas ideas de Lutero y comenzaron a crearse todas las religiones que vienen después, comenzamos una reforma tremenda. O sea, el Papa estaba ahí así de muerte y yo les puse a seguir, que bien divertido, porque así estaba el Papa prácticamente. O sea, a Lutero lo querían matar, se lo querían llevar a cualquier parte, por eso vivió gran parte en el exilio. Y como se ve en este mapa, las ideas se expandieron y eso llevó a cabo de que se formaran muchas religiones. De hecho, la religión luterana, por ejemplo, es muy conocida. Y aquí en Coronel tenemos una iglesia luterana, hay mucha gente que sigue a Martín Lutero y todas estas ideas reformistas. Entonces, la reforma y la contrarreforma llevaron a la expansión de muchas religiones, de que la Iglesia Católica dejara de ser lo principal y que por ende dejara de tener tanto protagonismo como el que tenía en la Edad Media. Estos estados modernos, volviendo también ahora a los estados, al poder del rey, buscaban aumentar su riqueza. Recuerden que con el mercantilismo lo único que querían era aumentar su poder y para eso establecieron el comercio. Sin embargo, las rutas de comercio eran súper complejas porque recuerden que solamente recorrían todo lo que era el mar Mediterráneo, el Océano Índico, que era lo conocido, y llegar a Oriente, que era la zona como más top para ir a comercializar, era muy difícil porque había que recorrer toda la geografía de Europa, que es una geografía súper compleja, con muchas montañas, muchos océanos en medio. Por lo tanto, era muy difícil y muy caro poder viajar a Oriente a buscar la mayor cantidad de riquezas que vienen allá. De hecho, en Oriente la mayor cantidad de los productos que eran muy cotizados estaban en esta zona. Para ello surge este navegante que se llama acá, Cristóbal Colón, un navegante que él buscaba, tenía una idea de recorrer todo lo que era la parte de África para darle la vuelta a Europa y poder llegar a Oriente mucho más rápido. De hecho, él tenía su proyecto y necesitaba dinero, necesitaba financiamiento. Por lo tanto, para que recuerden que viajar en esta época era muy caro. Entonces buscó ayuda a los reinos de Portugal y España. El reino de Portugal no lo pescó, no encontraron que la idea de Cristóbal Colón era una locura. En cambio fue con los españoles y después de mucho insistir con sus ideas de proyecto, lo autorizaron, le entregaron una cierta cantidad de dinero que después debía devolver y él zarpó, entonces se emprendió, se subió a su viaje, agarró un par de navegantes, agarró 3 barcos y se fueron a navegar, a hacer este viaje para comercializar con Oriente. Entonces él salió el 3 de agosto, según los escritos de Colón. Hay un libro que se llama Las Cartas de Colón que se pueden estudiar y en donde revela todo lo que fueron sus viajes. Entonces zarpa desde el puerto de Palos, en España, y llega finalmente, según él, a las Indias, que es la zona de Oriente, el 12 de octubre a la isla de Guanaani, que actualmente son las islas del Caribe o el país del Salvador, que es actualmente. Él, cuando llegó, y después lo vamos a ver en las clases que vienen más adelante, siempre pensó de que estaba en Oriente, de que había encontrado una ruta a Oriente, y hizo 4 viajes entre ida y vuelta para poder comercializar y llevar sus productos. Pero eso es un tema más detallado que vamos a ver en una próxima clase. Los estados que impulsaron estos proyectos de viajes, chiquillos, eran dos principalmente, el Reino de Castilla y el Reino de Portugal. El Reino de Portugal también quería viajar, también quería comercializar, porque cuando se dio cuenta de que Cristóbal Colón en Oriente había encontrado muchas riquezas, el Reino de España obviamente aumentó mucho su poder político, su poder económico, eran los reyes más bacanes que habían en esta época. Portugal se enojó porque ven en un mapa, están muy juntos, por lo tanto, ellos igual querían viajar, igual querían exponer. Entonces fueron donde el Papa, que era quien autorizaba los viajes de exploración, y les pidieron un permiso para poder viajar. Entonces el Papa se los concedió.
Sin embargo, le concedió una bula, la bula intercaetera que se llamaba. Una bula es un tratado, ¿ya? En esta bula les autorizó de que ellos podían recorrer todo lo que es desde Portugal hacia abajo. Entonces ellos se encontraron con esta ruta que vemos acá, que es desde Europa, toda la zona de África. Toda esa zona el Papa los autorizó a recorrer y finalmente a poder llegar a Oriente. Pero se dieron cuenta que no había tantas riquezas como las que tenía Colón. Por lo tanto, comenzaron a investigar y volvieron a reclamarle al Papa. El Papa finalmente les dio este tratado de Tordesillas, en donde les dijo ya pueden salir a recorrer, pero solamente 370 leguas al oeste de la isla del Cabo Verde. Por lo tanto, Portugal tuvo acceso, y este es el tratado, a poder recorrer más territorio y así también pudo conocer el territorio americano. ¿De qué forma, chiquillos? Acá tenemos una división en mapa. Acá tenemos, en lo que estoy marcando ahí de amarillo, tenemos a España con Portugal. Entonces, España tenía toda esta zona de recorrido. A ver, voy a marcar acá. Toda esta zona, España la podía navegar libremente y Portugal podía navegar toda esta zona de acá. Eso llevó a que una esquinita de América que se ve ahí muy pequeña quedara en manos de este tratado y permitió a Portugal llegar a un territorio americano. Y es por eso que siempre me lo dicen en clases, wow, tía, entonces por eso Brasil es el único país de América que no habla español. Y es cierto, porque los españoles fueron conquistados por Portugal y no por España. Entonces por eso Brasil marca la diferencia. Obviamente una vez que llegaron acá, los portugueses comenzaron a recorrer estos territorios y no pudieron recorrer más acá, principalmente porque se encontraron con el Amazonas. Entonces era muy peligroso recorrer. Entonces, chiquillos, esta nueva repartición del mundo desencadena que estas dos grandes potencias europeas acumulan muchas riquezas, se vuelven muy poderosas, se aumenta su estabilidad política en Europa y por lo tanto América comienza a ser conquistada, comienza a ser recorrida por muchos países, porque después no fueron solamente ellos dos, vinieron los ingleses, vinieron los franceses, los italianos, hubieron muchos viajes de exploración que finalmente llegaron a este nuevo continente. Sin embargo, no fue Cristóbal Colón, sino que fue otro navegante quien descubrió que era un nuevo continente. Cristóbal Colón murió pensando de que había llegado a Oriente, a las Indias. De hecho, en todos sus escritos, él nunca relata de que encontró algo nuevo, sino que siempre pensó. Pues igual es súper triste pensar de que conoció un nuevo continente y nunca lo supo. Fue otro navegante que después comenzó a recorrer más territorios y que fue Américo Vespucio, quien se descubrió de que esto no era la India, sino que era un territorio nuevo. Y comenzaron a surgir los nuevos mapas, nuevas rutas, que vamos a ver también en otra clase. Así que no avanzo más con ese tema, chiquillos. Nos vemos, dejamos hasta aquí lo del día y nos vamos a la actividad. Que estén muy bien. Chao.